Sin duda, los principales atractivos ecológicos de las costas patagónicas son sus colonias de lobos y elefantes marinos, y especialmente el servir de último refugio conocido para las ballenas francas del sur. Pero no acaba con estos mamíferos el plantel faunístico de esta verdadera reserva natural. Las aves, que también ligan su existencia a la costa, alcanzan aquí grandes densidades que evidencian una vez más la alta productividad biológica de estas frías aguas. En esta ocasión vamos a situar nuestras cámaras unos 150 kilómetros al sur de la península Valdés, concretamente en Punta Tombo, una pequeña protuberancia del litoral que atrae a muy diversas especies de aves. Al proverbial despoblamiento humano de la Patagonia hay que sumar, en el caso de Punta Tombo, el carácter de península que penetra en el Atlántico Sur a través de un istmo muy estrecho, por lo que el extremo de este accidente geográfico desempeña prácticamente el papel de isla. Las aves marinas, por tanto, cuentan aquí con las exigidas condiciones de tranquilidad en la inmediata proximidad de su fuente de recursos, el mar. Comienza la primavera austral, y la imperiosa necesidad de la reproducción va a poner en contacto a los seres del mar con la tierra firme. Desde los primeros días de octubre, los pequeños pingüinos de Magallanes, en verdaderas oleadas, van tocando una serie de puntos bien seleccionados del litoral comprendido entre la Tierra de Fuego y la península Valdés, donde se asienta la colonia de cría situada más al norte. Pero es precisamente aquí, en Punta Tombo, donde se da cita el mayor contingente conocido de pingüinos de Magallanes. Los pingüinos machos, que preceden en 1 o 2 semanas a las hembras, se dirigen con verdaderas dificultades, dada su torpeza en tierra, hacia los nidos que ya ocuparon en temporadas anteriores. La llanitud, la falta de obstáculos y la estructura geológica del suelo explican el atractivo que para los pingüinos de Magallanes tiene Punta Tombo. Y es que estas aves, no voladoras, crían en huras y por tanto precisan suelos blandos para poder acometer las pertinentes excavaciones. Si a todo ello añadimos el carácter extremadamente gregario de estas aves, entenderemos el porqué de esta imponente ciudad troglodita, donde muy pronto se albergarán centenares de miles de familias. Cada uno de los machos recién llegados tiene que orientarse entre el laberinto de huras que taladran cada palmo de las 250 hectáreas por las que se extiende la colonia de Punta Tombo. Su destino siempre es, precisamente, el mismo pequeñísimo territorio que ocuparon un año antes. Este ejemplar parece que resolvió el dilema y se encuentra de nuevo en su vieja casa, demostrando que no es precisamente el sentido de la orientación el menos desarrollado en estas aves. Estas galerías nunca superan el metro de profundidad por un diámetro de unos 30 centímetros. En ocasiones también sirve el techo que pueden proporcionar los escasos matorrales. La rala vegetación de Punta Tombo, muy castigada por los vientos, nunca alcanza un gran porte, lo que, unido a lo intrincado de su ramaje y a la profusión de espinas con que se defienden de los herbívoros, proporciona cobijo suficiente a los pingüinos. Si bien la mayoría de las 17 especies de pingüinos que existen actualmente en el mundo ponen sus huevos directamente en el suelo
y toda la protección para ellos proviene de la perseverancia en la incubación por parte de sus progenitores, los pingüinos de Magallanes siempre se procuran algún tipo de protección. La más común son las uras. Resulta verdaderamente ensordecedor el reclamo, parecido a un rebuzno, con que los pingüinos de Magallanes marcan su territorio y llaman a las hembras. Los estudios más rigurosos estiman que esta población se eleva a unas 400.000 parejas, lo que permite la concurrencia, una vez nacidos los pichones del año, de algo más de 1,5 millones de ejemplares. Los pingüinos presentan un verdadero cúmulo de originalidades morfológicas y fisiológicas. Para combatir las bajas temperaturas cuentan con 2 sistemas de aislamiento. Por un lado, una doble capa de plumas. Un denso plumón cubre la piel y sobre este se dispone un apretado e imbricado sistema de cobertoras que, caso único, se ordenan como las escamas de los reptiles. Subcutáneamente cuentan con una estimable capa de grasa. Frío, pues, no pasan estas aves, pero sí mucho calor cuando están en tierra. La pérdida de temperatura corporal se consigue bien jadeando, bien haciendo circular gran cantidad de sangre por la única zona de su cuerpo sin recubrir, la base del pico. Y allí, por el aumento de riego, la piel se enrojece. Cuidar del plumaje e impregnarlo de secreciones grasas que lo protejan de las saladas aguas se convierte en actividad obligada de los pingüinos, que pronto se enfrentarán al período de mayor desgaste de su vestimenta. En torno a cada ura, los pingüinos macho defienden una parcela de terreno no superior a los 10 metros cuadrados, pero que consideran esencial para la atracción de las hembras y para un mínimo de libertad de movimientos a la hora de la incubación y ceba de los polluelos. Proclamar a los 4 vientos el título de propiedad privada acapara toda la actividad de los machos ya instalados. Se trata de un claro marcaje territorial por medios acústicos, lo que no evita que la presencia cercana de cualquier otro pingüino de su mismo sexo desencadene amenazas, a menudo suficientes para una eficaz intimidación. Una vez alejado el peligro de usurpación, se vuelve a las señales sonoras. Pero el terreno disponible en Punta Tombo también tiene sus límites, y no son escasos los ejemplares que optan por el intento de arrebatar a otro macho lo que éste considera suyo. Inevitable entonces llegar al cuerpo a cuerpo. Una contienda que alcanza un alto grado de agresividad, pues estas aves, un tanto primitivas en su comportamiento, no cuentan con pautas de rendición. En consecuencia, las peleas a veces resultan muy violentas y hasta mortales.
Generalmente las batallas finalizan cuando el vencedor ha alejado suficientemente a su oponente, lo que a menudo significa una distancia superior a los 100 metros del lugar donde se inició el combate. Resulta llamativo entonces el triunfalismo de los belicosos pingüinos que, aun habiendo quedado seriamente heridos, proclaman su triunfo y la consiguiente retención de sus estrechos dominios. Van llegando las hembras casi un mes más tarde que sus consortes. Los recibimientos no pueden resultar más afectuosos por parte de los machos, pero ellas se muestran medianamente agresivas y distantes. De momento se dedican simplemente a entrechocar los picos. Esta curiosa pauta de comportamiento, que puede darse también entre dos machos, viene a ser como un intercambio de información sobre la receptividad o el rechazo. Una amenaza en suma de baja intensidad, tras la cual puede bien producirse un combate, bien dar paso a las ceremonias nupciales propiamente consideradas. La cortesía entre los pingüinos de Magallanes no va acompañada, como en tantas otras aves, de un complicado repertorio de posturas, cantos y plumajes de adorno. Ceremonias ciertamente toscas, desde el momento en que a menudo basta que la hembra reconozca a su pareja del año anterior para que la unión quede formalizada por el simple acto de penetrar en la ura. El abrazo, con sus transformadas alas, el entrechocar de picos y cabezas, algunos esporádicos acicalamientos y una torpe exhibición del diseño de la cabeza, que se consigue bajando esta y apoyando el pico en el pecho, son todas las maniobras que ejecuta el galán con fines seductores. Pero son más que suficientes para llegar a un final feliz. Tras copular muchas y repetidas veces, lo que solo ocurre tras la inequívoca señal de asentimiento de la hembra, ambos cónyuges inspeccionan su morada y se preparan para los últimos toques y reparaciones. Los pingüinos de Magallanes ponen, ya a finales de septiembre, sus dos únicos huevos. Pero tal cuantía de la puesta sufre variaciones curiosamente ligadas a la densidad de nidos de los diferentes sectores de la colonia. Allí donde concurre un mayor número de parejas, la puesta desciende a un solo huevo, como si la aglomeración llevara implícito un sistema de control demográfico. Proporcionar calor a los huevos ocupa a las parejas de pingüinos durante un mínimo de 39 y un máximo de 42 días, y conlleva la aparición de las llamadas placas incubatrices, es decir, zonas del vientre con la piel desnuda que facilitan el paso del calor corporal a los huevos.
algo que estas aves, por su excelente cobertura aislante, ceden con suma dificultad. No se ha conseguido averiguar con qué ritmo se producen los relevos en la incubación, pero queda claro que los períodos deben ser de varios días, pues las zonas de pesca a las que se dirigen las aves, periódicamente liberadas de las tareas reproductoras, quedan distantes de la costa. Los pingüinos son tal vez las aves más torpes en tierra firme. La posición absolutamente retrasada de sus patas es la responsable de la postura erguida que deben mantener. Pero su aparato locomotor, evidentemente, no fue diseñado para la tierra firme, sino para el océano. Para alcanzar un poco de velocidad, los pingüinos recurren a una suerte de deslizamiento sobre el vientre, postura en la que las alas pueden intervenir como nuevos elementos de propulsión. A estas alturas del proceso reproductor se produce un fenómeno destacable: la arribada a la colonia de grandes contingentes de aves que no van a criar. Se trata de individuos inmaduros y de viejos que en conjunto alcanzan cifras cercanas a los 100.000. En su mayor parte son supervivientes nacidos un año antes en esta inmensa colonia. Los pingüinos de Magallanes son excelentes pescadores subacuáticos capaces de rivalizar con los más veloces cardúmenes. Su alimentación se basa en una serie de especies de régimen fitófago y de conducta gregaria, como pequeños túnidos y cupleidos. Incluyen entre sus alimentos algunos crustáceos. La vuelta al mar, la verdadera casa de los pingüinos, debe representarles un gran alivio, sobre todo del calor. La primera actividad de un ave que lleva una semana en completa inmovilidad, acosada por el polvo que se desprende de las paredes de su ura, por los parásitos y por las altas temperaturas, es un reconfortante baño y un minucioso aseo del plumaje. Todo cambia cuando un pingüino se sumerge en el agua. Entonces, solo entonces, se comprende el sacrificio de la capacidad de vuelo, porque lo ya inútil para surcar los cielos se ha convertido en una aleta tan eficaz como la de cualquier pez. Se trata de volar, pero en el seno de los mares. Los pingüinos alcanzan velocidades de hasta 30 nudos, con lo que pueden dar alcance a sus presas. Las patas se limitan a prestar un papel de timón. Tengamos en cuenta que estas aves pueden permanecer bajo el agua hasta 2 minutos. Por su velocidad y destreza en el mar, los pingüinos de Magallanes tienen muy pocos enemigos naturales. Si acaso la foca leopardo, pero este carnívoro se distribuye por las costas de la Antártida. La soledad y actual protección que gozan sus colonias explican que la mayoría de estas aves mueran de viejas. Pero en los últimos años, una negra perspectiva viene abatiéndose sobre tan interesante especie. Y nunca mejor dicho, porque se trata del petróleo.
La falta de la más elemental consideración hacia el mar, como fuente de infinitos recursos, posibilita el casi permanente derrame de miles de toneladas de crudo. Se limpian los tanques de los contenedores, y como el tráfico de estos grandes buques ha aumentado enormemente desde que apareció petróleo en el sur de la Patagonia, se están poniendo las bases para un nuevo desastre ecológico que afectará no ya a los pingüinos, sino a toda la comunidad de las costas argentinas. A estas aves que quedan completamente impregnadas les aguarda una muerte pavorosa. Muchas se envenenan al querer limpiar con su pico la viscosa mancha. La mayoría, imposibilitadas sus capacidades para el buceo, se dirigen a la costa para morir de hambre entre el rechazo de sus congéneres y otras aves marinas. El resultado es que centenares, miles de cadáveres jalonan las playas patagónicas, proporcionando la única, pero ya muy preocupante nota pesimista sobre esta indiscutible reserva natural. Sobrecoge evidentemente constatar que en muchos puntos de esta costa, cuajada de singularidades zoológicas, se hacinan por centenares los cadáveres de pingüinos. Cierto es que los pingüinos de Magallanes son muy numerosos y que lo serían todavía más si, a pesar de sus precauciones, las ladronas gaviotas no limitaran su potencial reproductor. Cualquier descuido de una de las parejas es aprovechado por estas oportunistas para robar huevos que son transportados lejos del nido expoliado. Y es que las gaviotas conocen bien a los pingüinos y saben que estos pueden llegar a partirles un ala a picotazos. El papel desempeñado por estos predadores llega incluso a ser positivo, pues si los pingüinos consiguieran un éxito reproductor del 100%, se verían abocados a más drásticos sistemas de control demográfico. Se estima al respecto que en esta colonia de Punta Tombo solo llegan a la independencia la mitad de las aves a las que podrían haber dado lugar las puestas dobles de los pingüinos. Es decir, que si calculamos un pollo por pareja y estas suman más de 400.000, nos encontramos cada mes de diciembre con más de 1 millón de pingüinos juntos en la colonia de Punta Tombo. Los págalos, otras gaviotas muy especializadas de las regiones frías del planeta, solo viven de la predación directa de las aves coloniales marinas. Robustos, de grandes y fuertes picos ganchudos y plumaje fuliginoso, los también llamados salteadores o escúas pasan por ser las aves más agresivas e intransigentes que existen a la hora de defender sus propios dominios. Clara demostración de esta conducta tuvieron nuestros operadores repetidamente atacados cuando se proponían filmar los nidos de esta especie. Los furiosos págalos rozaban sus cabezas y llegaron a inquietarles, pues sabían que miembros de otros equipos de filmación llegaron a sufrir heridas de los escúas. Las soledades de la Patagonia, y sobre todo su mar infinito y productivo, constituyen el último refugio para una serie de especies animales del mayor interés.
Sin embargo, hay pretensiones de explotar económicamente los derivados del pingüino. Y a nosotros, que hemos conocido una Patagonia argentina llena de vida y fascinante en esa soledad poblada de miles y miles de animales singulares, nos recorre un escalofrío solo de pensar en una fábrica que use a estos simpáticos animales como materia prima. Confiemos finalmente que este testimonio de nuestra pasión por los seres vivos haga recapacitar a quienes toman decisiones sentados en algún despacho, situado por supuesto muy lejos de donde se desarrollan los mejores y ya últimos grandes acontecimientos de la historia de la vida.